Actualmente se está viviendo una pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 o también conocido como COVID-19. Pero ¿cómo es que identifican el virus en una persona? A continuación explicaremos el método para diagnosticar a las personas infectadas con SARS-CoV-2 a través de la técnica reacción en cadena de polimerasa con transcripción reversa RT-qPCR. Primero, para realizar esta técnica se necesita identificar la secuencia de los genes del virus. Para explicarlo, ocuparemos la analogía de que un gen es una receta. Y los nucleótidos que forman el gen son los pasos de dicha receta. Esto quiere decir que debemos de conocer el orden de los pasos, los nucleótidos, para identificar el gen, la receta que nos da como producto el virus. Para obtener la muestra del paciente se necesita hacer un frotes nasofaringio y orofaringio con un hisopo estéril. Primero se realiza el orofaringio. El paciente debe estar con la cabeza ligeramente hacia atrás y se introduce el hisopo de la boca hasta la faringe. Se rota de 5 a 7 segundos y se vuelve a introducir el mismo hisopo, pero ahora a la fosa nasal hasta llegar a la faringe, y se vuelve a rotar. Y se repite en el otro orificio nasal, al final se introduce en el medio de transporte. La muestra obtenida va a tener recetas genes de otros virus, bacterias y de humanos. Además tendrán grasa y proteínas, las cuales se necesitan eliminar para obtener RNA de buena calidad. Siguiendo con la analogía, el RNA es el libro de cocina conformado por las recetas genes, incluyendo, si la persona está infectada, el gen receta para SARS-CoV-2. La técnica consta de dos fases, una llamada reversotranscripción y otra PCR. Una vez que se tiene la muestra purificada, se necesita la técnica reversotranscripción, que consiste en convertir ARN en DNA. Pero, ¿a qué se refiere esto? Se podría decir que nuestro libro de recetas ARN está en un idioma que no nos servirá para la segunda fase de la técnica, por lo cual necesitamos cambiarlo a un idioma que sí nos sirva, y obtenemos el ADN, es decir, nuestro libro de cocina con el idioma necesario. Para realizar esta conversión necesitamos una enzima que es nuestro traductor, llamada retrotranscriptasa, la cual toma la secuencia de ARN como molde para convertirlo en ADN. Ya que se obtuvo en nuestro libro de cocina ADN con el idioma necesario, se realiza la segunda fase PCR. El objetivo de esta fase es identificar dos recetas específicas del virus SARS-CoV-2 llamados gen E y gen RD-RP. Estos nos servirán como marcadores para la detección del virus, es decir, si la receta, los genes, están en el ADN, el virus está presente. Para poder identificar los genes se necesita hacer muchas copias de ellos y colorearlos con fluorescencia. De esta forma, cuando aumenta la fluorescencia nos está indicando la presencia de estos genes. Para esto se necesita seguir una serie de pasos. Necesita juntar los materiales necesarios. Primero, ADN, que es nuestro libro. Primers que nos ayudan a delimitar dónde empieza y dónde terminan los genes, las recetas del virus, nucleótidos que serán pasos de recetas libres y una enzima llamada polimerasa TAQ, la cual va a ser nuestra armadora. Los materiales los meteremos a un aparato llamado termociclador, el cual va a cambiar la temperatura en diferentes ciclos necesarios para la técnica. Desnaturalización a 94 centígrados, lo que va a hacer que nuestra hebra de ADN se abra en dos, es decir, nuestro libro de cocina se va a partir a la mitad, haciendo que las recetas se abran. La segunda fase se llama anillamiento, donde los primers se unen al gen específico, es decir, la receta para formar SARS-CoV-2, formando enlaces, delimitando dónde inicia y dónde termina. Esto fue gracias a que antes de realizar la técnica reversotranscriptasa identificamos la secuencia de los genes, es decir, conocimos la receta para formar SARS-CoV-2. La tercera fase se llama elongación, donde la polimerasa TAQ, nuestra armadora, se va a iniciar donde está el primer primer. Esta va a ocupar los nucleótidos, que son los pasos de recetas libres, y se va a recorrer descifrando qué nucleótido corresponde para complementar el gen. Se podría decir que arma las recetas de forma correcta con los pasos libres. De esta forma obtenemos dos hebras de ADN, es decir, se generan dos recetas de un gen. Después se realiza el segundo ciclo, donde se repiten las fases mencionadas. Primero, fase 1, desnaturalización, donde se abren las hebras.
De esta forma se van realizando muchas copias de los genes del virus, incrementando la fluorescencia que se los colocó. Es así que se identifica la presencia del virus y se diagnostica al paciente como positivo.